Hola amigos, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 13 de junio, mi nombre es Nelly y gracias a Dios por este día, gracias a Dios por su palabra y porque están acompañándonos el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios. Hoy, continuamos con nuestra lectura en Primero de Reyes. Vamos a leer del capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículos 1 al 19. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a establecer tus principios, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Primero de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita. Este era de linaje real en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom. Pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán, tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Hadad halló gran favor ante los ojos de Faraón, y éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tapenes destetó en casa de Faraón, y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: despídame para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada, sin embargo, debe dejarme ir.
Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad-ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres, y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de Soba. Y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Rezón fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías el silonita lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus, y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel. Y afligiré la descendencia de David por esto, pero no para siempre». Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam y le dijeron: «Su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos». Entonces él les dijo: «Váyanse por 3 días, después vuelvan a mí». Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: «¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo?». Y ellos le respondieron:
si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les preguntó: ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho: aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así dirá a este pueblo que le dijo: su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles: mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mire ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 25. En este capítulo, en estos versículos, vamos a ver la conversión de Saulo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Continuamos con el Salmo 131, un salmo corto, tiene únicamente 3 versículos, y este salmo tiene como título Humilde confianza en Dios, cántico de ascenso gradual, de David. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, ni ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Proverbios capítulo 17, versículos 4 y 5. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. El que se burla del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. En Primero de Reyes vemos esta historia de Salomón. Ya hemos leído cómo él fue pues el rey más sabio, el hombre más sabio de todos los reyes, pero ahora vemos cómo es que él terminó, cómo es que él desobedece a Dios por causa de tantas mujeres que tuvo, y bueno, qué lamentable, qué triste que él haya terminado de esta forma. Y bueno, eso habla obviamente a nuestros corazones, que el Señor nos ayude a estarlo buscando, a obedecerlo, y aún y cuando lleguemos a la vejez, que el Señor nos siga ayudando para ser fieles, para seguir buscándole, seguir buscando su rostro y mantenernos adorándole solamente a Él. En Hechos vemos este encuentro de Saulo con Jesús, y cómo es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, viene y lo cambia todo. Saulo de ser un perseguidor de los cristianos, un perseguidor y que bueno, se alegraba y se contentaba en que los mataran a los cristianos, ahora vemos que ahora está del otro lado. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo llama, y qué impresionante es este llamado que le hace. O sea, lo nombra como su instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas, ¿sí? A Saulo perseguidor de sus hijos, de aquellos que habían creído en Jesús. Ahora, bueno, por medio de Jesucristo Dios lo llama como un instrumento escogido para llevar su nombre ante la presencia de todos, y que le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Bueno,
ahora él estaba del otro lado y ahora Saulo vamos a ver más adelante todo aquello que todas esas cartas que escribió y bueno, que después le llaman Pablo. En fin, vamos a ver más adelante, vamos a continuar leyendo acerca de la historia de Saulo. Qué increíble. Llega Jesús a la vida de una persona y lo cambia todo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y principalmente nos da un propósito, nos da una identidad. A aquellos que lo reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por Jesús es que podemos ser llamados hijos de Dios, y por Jesús es que puede cambiar todo en nuestras vidas, y Él nos da ese propósito y ese plan que Dios, desde que fuimos pues engendrados, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, bueno, ese plan que el Señor ya tenía para nuestras vidas, bueno, ahora es que lo encontramos en Jesús. Y bien, amigos, bueno, no nos despedimos, queremos recordarles que bueno, todos los días estamos en Facebook, en YouTube, en el usuario de DAB Español. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus saludos o peticiones de oración. También pueden compartir estos audios con sus familiares, con sus amigos. También recordarles que existe una aplicación, una app en donde van a poder escuchar la lectura de la Biblia en varios idiomas. Esta aplicación es Daily Audio Bible Mobile App, y también todos los días están DAB Salmos y DAB Proverbios disponibles en esta aplicación. También DAB Salmos lo van a poder escuchar en YouTube, así como todos los estudios. Los invitamos. Cada jueves hay un estudio con el Pastor Bob. Y bueno, pues no nos despedimos, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Muy buen día para todos en la comunidad del DAB en español. Mi nombre es Maite Cuesta, estoy enviando este mensaje desde la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y hoy acudo a toda la comunidad para pedir oración por mi nación. Llevamos días muy difíciles en este país. Hace unos pocos días hubo un atentado contra Miguel Uribe, un precandidato presidencial, y en el país se ha desatado una ola de violencia, de delincuencia, donde los grupos armados al margen de la ley, las guerrillas están tomando fuerza, están tomando prácticamente el control del país, y el gobierno está ajeno, indiferente a todo lo que nosotros estamos viviendo como nación. El presidente de la República se ha dedicado simple y sencillamente a incitar a la guerra, a incitar a la muerte, a incitar y a llamar al pueblo a salir a las calles para que puedan respaldar toda la locura que él como mandatario quiere establecer en esta nación. No es un desconocimiento para ninguno que en este país, a raíz de este gobierno, se han fortalecido no solamente la violencia y los grupos al margen de la ley, sino también el ocultismo, la hechicería y la brujería patrocinada por el mismo gobierno. Hoy se invierten miles de millones de pesos en pagarle a chamanes, a grupos indígenas, supuestamente bajo el argumento que son grupos ancestrales que están practicando sus costumbres, pero nosotros sabemos que se mueve detrás de todo esto. Un manto de oscuridad está cubriendo nuestra nación. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos volvernos a Dios, clamar a Él, como decía hoy el Salmo 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Y esto es lo que la nación de Colombia necesita. Hoy más que nunca necesitamos recordar que solamente la libertad que este país necesita, nuestra en la izquierda, ni en la derecha, ni en los partidos de centro, solamente Dios es el que puede traer un cambio y una transformación a este país. Tristemente la iglesia en Colombia, la iglesia cristiana en Colombia, ha tomado partido en la política y se ha olvidado de su papel,
del llamado a ser luz y sal sobre esta tierra, y se ha polarizado y se ha parcializado, y hoy encontramos pastores de izquierda, pastores que proclaman y apoyan a estos grupos que van en contravía de todo lo que la palabra dice. Hoy encontramos a cristianos que defienden estas ideologías apartándose de la verdad de la palabra. Pero hoy el Salmo 130 me da esperanza al saber que si acudimos a Él, si volvemos nuestro corazón a Él, si pedimos con fe, con fuerza, Dios obrará. Así que, hermanos, yo les pido que no en sus oraciones no olviden a nuestra nación. Hoy Colombia necesita el clamor de toda una nación, pero también de todos aquellos hermanos en la fe que nos puedan fortalecer y rodear con sus oraciones para que la intervención de Dios cobre vida en este país. Señor, yo levanto en esta mañana mi oración por mi país, Señor. Yo levanto en esta mañana mi oración por este territorio que tanto te necesita, Dios. Y así como dice este salmo, Señor, busco tu ayuda. Proclamo, Señor, mi oración para pedir tu ayuda, para pedir tu favor sobre esta nación que tanto te necesita, Dios. Primero que todo, Señor, apelo a tu perdón, como lo dice el Salmo. Perdona a esta nación. Perdona los años de guerra. Perdona el derramamiento de sangre, Señor. Perdónanos por apartarnos de ti, por poner nuestra confianza, Señor, en la política, por pensar que de allí vendrá el cambio, la transformación que este país necesita, Dios. Padre, hoy más que nunca se hace evidente que lo que Colombia necesita es a Cristo, Señor. Y mi oración en esta mañana, Dios, es para que tú vengas, Señor, y toques nuestros corazones. Es para que un profundo convencimiento de pecado venga al corazón de los colombianos y podamos volvernos a ti, Señor. Padre, yo clamo creyendo lo que dice tu palabra, que donde abunda el pecado, Señor, sobreabunda tu gracia y tu favor, Señor. Toca esta nación, Señor. Yo hoy levanto a este presidente, levanto a sus gabinetes, Señor. Levanto a sus ministros. Padre, te pido que toques el corazón de ellos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes transformar el corazón más duro a la persona más pecadora. Tú puedes doblegarla y rendirla, así como hiciste con el reino de Nabucodonosor, Señor. Yo hoy clamo pidiendo esa transformación para este presidente. Hoy clamo pidiendo esa misma transformación para todos sus ministros y consejeros, Señor. Levanta, Señor, un profundo sentimiento, Señor, de convicción de pecado sobre esta nación, sobre cada colombiano, Señor. Inclina el corazón de los colombianos a buscarte porque te necesitamos, Señor. Y oro para que levantes la iglesia cristiana evangélica de este país, Señor. La redarguya, Señor, de la polarización que han permitido introducir en la iglesia. Y hagas que el corazón de la iglesia se vuelva a ti, a tu palabra y a tus principios, Señor, por encima de todo. Que la iglesia esté dispuesta a obedecerte, Señor, y a cumplir con lo que tu palabra dice. Y que nos levantemos, Señor, como la voz de esperanza para esta nación. Clamo, Señor, por la familia de este precandidato que hoy está atravesando momentos muy duros. Coloco la vida de este hombre delante de ti. Tú has dado palabra para él, Señor. Guarda su vida. Que todo espíritu de muerte, Señor, sea cortado. Y que venga de ti redención, salvación, Señor, a la vida de Miguel Uribe. Fortalece su familia, Señor. Fortalécelos en ti, Señor. Y que tu misericordia se extienda sobre Colombia, Señor. Padre, no permitas que el pecado avance, no permitas que el enemigo siga tomando control de este país. Gobierna tu Colombia, Señor. Establece tu gobierno, establece tu reino sobre esta nación que tanto te necesita. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, misericordia por mi tierra.
Hoy te pido tu perdón para Colombia, Señor. Y hoy te pido, Señor, que intervengas en la historia de este país que tanto te necesita, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.